Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy en este espacio de Ponle Notas tenemos el gusto de contar no con uno sino con dos invitados aquí en el estudio. Tenemos a la cantante Mara Aranda y al multiinstrumentista y también luthier J. Martínez. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí. Bien hallados, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, y la suerte es que venís a presentar un nuevo disco que también es un nuevo espectáculo, entiendo, ¿no? O sea que es algo que estáis promocionando en vuestras actuaciones, porque tú actúas no solamente en España, también mucho en el extranjero, Mara, ¿no? Sí, básicamente yo creo que podríamos decir que actuamos casi más inclusive en el extranjero que en territorio nacional en este caso. Y sí, no es solamente un disco, sino que es un programa de concierto en sí mismo. Uh-huh. Bueno, tú, aparte de ser una especialista en la música de tu tierra, de la música valenciana y de la música antigua en general, también llevas muchos años en el tema de la música sefardí y esta vez lo has centrado aún más, ¿no? Porque este es Sefarad en el corazón de Marruecos. Aquí protagoniza más la jaquetía que el ladino, ¿no? Ahí está. Es la primera entrega de una colección a la que hemos titulado Diáspora, porque estará referida a las principales geografías de la diáspora de los sefardíes. Entonces hemos empezado por proximidad geográfica, uh-huh, con una de las principales zonas de nueva acogida de los sefardíes, que es el norte de Marruecos, y vamos a dedicar, este disco está dedicado sobre todo a las canciones que se recogen de informantes del norte de África, sí, de Marruecos en concreto. Ahora hablaremos de los informantes y cómo se recoge este repertorio, porque Jota, tú aquí haces de hombre orquesta, ¿no? Un poco también, no solamente estás en la producción musical o en los arreglos, sino también tratando de tocar muchos instrumentos, porque esto de las músicas antiguas es un problema, pero como dirían los chinos, la crisis es una oportunidad. Es una oportunidad para decir, bueno, si esto no está escrito que sea para violín, se puede tocar en... ¿Qué instrumentos suenan en este disco? Pues suenan muchos instrumentos, pero con un concepto un poco distinto al de trabajos anteriores, ¿no? En los cuales la idea era siempre vestirla con una gran orquesta, siempre, ¿no? Muchos instrumentos sonando. Una de las características que tiene este disco es que hay temas muy, muy desnudos. Siempre hay algún instrumento acompañando la voz de Mara, ¿no? Aunque sea una mecedora, ¿no? Como es el caso de las nanas sefardíes, que el único instrumento que acompaña la voz es una mecedora, pero siempre hay algo, ¿no? Pero la idea es, sí, que haya pocos instrumentos. Yo, claro, intento... con mi gran amplitud de versatilidad instrumental, pues aportar en cada canción colores distintos. Pero también para el disco hemos contado con la colaboración de músicos de una talla enorme que también colorean con algunos instrumentos que yo no puedo tocar, como es el caso de la tiorba, que suena en algún tema, alguna viola de arco, alguna guitarra barroca también, que es un instrumento un poco más complejo quizás que los que yo toco, un arpa medieval, también hay colaborador, y bueno, hay colaboradores de lujo, desde luego. Hablaremos de los colaboradores. De momento, déjenme decirles que la música que ha estado sonando desde el principio se llama El marido carpintero. Esto que es una copla, es un romance... ¿Qué vendría a ser lo del marido carpintero? ¿Qué historia es? El marido carpintero, tengo que decir que todo lo que es la parte, la introducción, el prólogo musical, ha estado a cargo de Susana Baich, que es una gran conocedora de todo el repertorio y ha hecho una labor de campo durante 30 años o más, reconocida en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, en donde descansan todos el fruto de su trabajo de tantos años. Entonces ella ha tenido a bien
Y estamos muy agradecidos, por supuesto, con ella por ello, de prologar todo lo que es la parte musical, cada una de las canciones que componen el disco, aparte de una introducción netamente musical. Y entonces, pues El marido carpintero es un cantar de boda y bueno, recordemos que es probablemente el subgénero de canciones sefardíes que mayor número de canciones cuenta por los muchos días quizá, ¿no?, en los que una boda sefardí está digamos, estructurado. Por ello, cada parte del rito, cada parte que componen esa boda sefardí tiene unas canciones propias asociadas, y esta sería una de las que festejan a los recién casados, el marido carpintero. Y vemos ahí en sus estrofas pues unas referencias bastante explícitas, ¿no?, a la virginidad de la novia a través de la llave de oro, la chapa de plata, y también algo muy curioso y muy explícito que aunque es muy extraño encontrar en las canciones inclusive sefardíes, que es en esta canción la encontramos muchas veces con este pequeño estribillo que aquí aparece, y con el gelindón aparece con una forma más suave, que es y hay pastora a mí. Uh-huh. Pero aquí nos refiere directamente con el gelindón, que sería el órgano genital masculino. Entonces, un cantar de boda un poco... Subidillo de tono. Bueno, subido de tono, sí, pero así lo hemos recogido directamente de la informante y así ha quedado. Bueno, estas canciones, que son 11 canciones, o digamos 11 temas, porque hay algunas que recogen más de una canción, pues retratan un poco lo que es la vida de los judíos en el norte de Marruecos, ¿verdad? En la zona del protectorado. Son judíos que de pronto en el siglo XIX vuelven a entrar en contacto con Sefarad de forma directa y sin intermediarios. Empiezan a hablar ya en español oficialmente, pero ellos siguen conservando las palabras y las expresiones propias, ¿no? Esto se nota en las canciones, en estas que has ido recogiendo de esta visita a la Fonoteca Nacional de Jerusalén, ¿no? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, ahí estuvimos en la fonoteca de la Biblioteca Nacional de Jerusalén durante 15 días para hacer precisamente todo este trabajo de extracción y de decidirse por unas canciones en detrimento de otras, de la infinidad de versiones que hay sobre una misma canción. Entonces es un trabajo absolutamente... es una locura, porque hay muchísimas versiones, muchísimas joyas que están conservadas y guardadas, y es una lástima realmente que se sigan copiando unos a otros grupos de intérpretes de música sefardí, cuando hay un riquísimo corpus de canciones de todos los géneros de música sefardí, esperando que alguien simplemente vaya y tienda ese puente. Eso por una parte. Entonces, en el disco hemos intentado que las canciones elegidas estuviesen poco interpretadas, escasamente interpretadas, y si pudiera ser inclusive inéditas, que se ha conseguido en algunas de ellas de este disco. O sea que aquí hay material que nunca se había grabado, digamos, comercialmente. O sea que yo conozca, no. Ajá. Bueno, y esto seguramente lo sabía muy bien, o lo sabe muy bien Susana Baixoja, que controla exactamente qué es lo que se ha editado y lo que se ha versionado. El trabajo de utilizar estas melodías que están recogidas de informantes directamente, Jota, ¿es un problema o es una oportunidad? Porque claro, muchas veces esta gente cantan, igual pueden salirse de tono y uno no sabe si se salen de tono o la canción es así, puede ser que se salgan de ritmo y pongan un ritmo balcánico muy complejo, o que estén haciendo mal el 4x4 de toda la vida, ¿no? ¿Es difícil determinar ese tipo de límites? Para mí no es difícil, para mí es apasionante, o sea,
Además, a mí lo que me gusta es ir a la fuente. Intento siempre, y que no se malinterprete, no contaminarme, ¿no?, de otras versiones, digamos. De hecho, intento escuchar, cuando estamos en el proceso siempre de composición, escuchar lo menos posible, ¿no?, para no irte a la versión de fulano, de mengano. Por eso también es interesante buscar melodías e incluso romances que no estén tan machacados, o incluso que no se hayan grabado. Y es emocionante, como te decía, porque es lo que tú dices. Muchas veces estás escuchando a la señora, que en el 98% de los casos son señoras, hay muy pocos hombres, y no sabes muy bien si es que no afina porque no afina, o porque es ese el modo, digamos, que quiere utilizar. Con los ritmos pasa un poco lo mismo, pero al final, si te vas empapando, la escuchas, yo creo que vas entendiendo, ¿no? Sobre todo también porque extrapolas otras informaciones que tienes, ¿no? El pueblo judío en general, a mí me sorprende de él, ¿no?, la capacidad de adaptación que tienen al lugar al que llegan. O sea, su historia ha sido una eterna diáspora, siempre de aquí para allá, y siempre llegan al sitio y se adaptan un poco a lo que hay, al medio, y sacan el partido que pueden de él. Con la música es exactamente lo mismo. O sea, tú puedes escuchar una canción recogida en tetuán y tiene ese rollete en agua, pero sin embargo la misma canción recogida en Sofía ya tiene un punto más balcánico. La melodía ya cambia un poco, porque el modo es distinto, incluso el ritmo, ¿no? Entonces, para mí siempre es muy apasionante, ¿no?, intentar meter eso en una medida, digamos, en una faja, ¿no?, de esto puede ser así. Y sobre todo teniendo en cuenta dónde ha sido grabado. O sea, esa persona que lo ha escuchado de su madre, de su abuela y de su bisabuela, qué influencias pudo tener, ¿no?, en los 300, 400 o 500 años que esa melodía pueda estar dando vueltas por ahí, ¿no?, por esa zona. Y luego, Mara, para el tema de cómo tratarlo vocalmente, claro, porque generalmente hay de todo, ¿no? Pero hay muchas cantaderas que eran cantaderas profesionales, y aunque estén ya un poco cascadas por los años, o son grabadas 30 o 40 años después de su época de gloria, pero se adivina cómo lo podían cantar. Pero otras es que, aunque se esfuercen, pues lo cantan de una manera tan de entre casa, que a veces es difícil llevarlo al escenario, ¿no? Sí, a veces es difícil y hay que hacer una reconstrucción que parte de la imaginación también, y del que tú quieres ver, tal como en una poesía, ¿no? Uno se ve reflejado en determinadas cosas que él mismo lleva dentro. Pues una canción en ese digamos, en ese plano tan esencial, tan crudo y desnudo y desestructurado, por decirlo de alguna manera, según los parámetros o los cánones, digamos, ortodoxos, pues de repente te puede mover tus propios mecanismos, y llegas a construir algo que, sin ser exactamente, posiblemente, lo que esa informante quería decir, si conectas con algo más grande, que es el por qué esta informante cantaba eso y lo cantaba de esa manera. Para mí es algo muy emocional, y por supuesto que la parte técnica, la parte de la morfología tiene mucha importancia, pero más importancia para mí, como cantante y como ser humano, es el mensaje que nos están transmitiendo todas estas canciones. Si aunamos las dos cosas, perfecto, pero si no, la potencia que tiene ese mensaje, que pasa por encima de los años, como los sobrevuela, y sabemos que nos alcanzará y nos trascenderá, es verdaderamente lo importante. Bueno, lo importante, como estamos hablando de música, es seguir escuchando música, así que vamos a empezar a escuchar otro tema de este disco, Una hija tiene al rey.
valor un castillo le Y seguimos hablando mientras sigue sonando Una hija tiene el rey, de este disco Sefarad en el corazón de Marruecos, que como comentábamos pues trata de recopilar un repertorio que no es el más trillado, un repertorio que han ido a buscar a las fuentes, evidentemente no a las fuentes en persona, que ya en la mayoría de los casos no existen esas personas o están retiradas, pero sí a lo que han dejado grabados en esta fonoteca como informantes de una manera prístina, limpia y sin la complejidad y la contaminación de las grabaciones comerciales. ¿Qué es lo que, J, qué es lo que, cómo habéis seleccionado al final estos 11 temas? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Qué es lo que se ha quedado fuera? ¿Qué es lo que habéis decidido que a pesar de todo tenía que entrar sí o sí? Pues hay digamos, sí, varios filtros, ¿no? El primero es que te tienes que poner un tope de minutaje, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a ver qué es lo que quieres contar, ¿no? en tu propuesta de disco. Lo primero es, la melodía tiene que ser bonita. Si la melodía no es bonita, a Mara no le gusta. Mara, una melodía que no disfruta, no la puede cantar. La historia tiene que trascender, como ella decía, tiene que ser una historia. Y luego, personalmente también nos hemos volcado, quizá la balanza se ha ido mucho hacia el tema de los romances, más que hacia el de las canciones, ¿no? Las coplas, porque para nosotros la tradición está muy unida, muy cercana a lo que fue esa tradición medieval, ¿no? En el siglo XV, cuando fueron expulsados y se fueron con lo que habían aprendido aquí, pero hay muchos romances que grabados a principios del siglo XX siguen contando hechos ocurridos en el siglo XV español o siglo XIV más bien, y con personajes que reconocidos. En uno de los temas nombra al Cid directamente. O sea, es para nosotros muy importante esta conexión, ¿no? De nuestro romancero viejo con esos romances que ellas, ¿no? han seguido manteniendo, y que además, gracias a ellas, nuestro romancero viejo, digamos, se amplió. Si no, hay canciones hay romances que se hubieran perdido, gracias a que ellas siguieron cantándoselo a sus hijos, para dormir a los más pequeños y para entretener a los más mayores, y que estos lo escuchaban y volvían a cantárselo a sus hijos, y estos a los hijos de los hijos, pues han llegado historias que de otra manera se habrían perdido, y son parte de nuestro patrimonio. O sea, nosotros nos sentimos al final herederos de todo esto, por encima de culturas, religiones o lo que quieras decir. Uh-huh. Bueno, habíamos dicho antes que íbamos a hablar también de los colaboradores, porque aparte de todos los instrumentos que aquí tú tocas, aparece sanfona, reconistrum, laúd otomano, laúd medieval, bulgarí, viñuela de peñola, guitarra latina, guitarra morisca, cítola, cuerno, campanil, palmas y coros, y también habrás barrido el estudio todos los días. Todos los días. Pues aparte de esto, bueno, hay nombres aquí de colaboradores, muchos de ellos con los que habéis trabajado en otros conjuntos, como Carles Magraner, ¿no? Con la viola da gamba, y luego conocidos también de Radio Sefarad como Ido Segal, que toca el violín y esa guitarra hindú, pero no en este disco, y Aziz Hamzaoui, que participaba, creo que contigo era ya en otro grupo de música medieval, ¿no? Y también este que mencionabas, que no lo conocía, a Robert Cases Marco, el de la tiorba, la guitarra 5 órdenes, arpa gótica y los coros. ¿Quién es Robert? Robert es un amigo un personaje, ¿no? Que nos hemos encontrado relativamente hace poco tiempo, y que, bueno, ha habido muy buen feeling con él. Sobre todo nos llamaba la atención por eso, porque toca también instrumentos de épocas posteriores a los que yo toco, instrumentos más renacentistas, incluso ya prebarrocos, y también nos apetecía darle al disco en algunas piezas
este carácter, ¿no? Él toca maravillosamente la tiorba, en el disco está en 2 canciones la tiorba. La tiorba es un instrumento que se desarrolló a principios del 17 a partir del laúd, que entró en la península por el norte de África Por la también. influencia árabe, sí. Entró el laúd, el laúd estuvo muy de moda en toda la península, sobre todo en la zona del Andalus. Llegó un momento en el que se le echó a un lado porque apareció la vihuela, que es nuestra actual guitarra, pero el laúd llegó hasta Europa y en Europa lo desarrollaron hasta construir instrumentos como este. Es una tiorba, la que tiene un mango de 1,80 me parece. Es una... Sí, porque es como una guitarra, pero con cuerdas de arpa, como Sí, quien dice. tiene como un arpa que hace las veces de bajo. Entonces es un instrumento ideado además para acompañar a la voz. O sea, en el siglo XVII hay un montón de repertorio para tiorba y voz, tiple. Bueno, hoy en día se le puede decir a la gente, es esa cosa rara que toca Sting también ahora. Sí. O sea que lo ha puesto un poco de moda porque por lo menos lo ha visualizado. Pues tenemos todos estos 11 temas. Es muy difícil elegir y decir con cuál te quedarías, pero antes de pasar a presentar el tema con que nos vamos a despedir, sí que me gustaría que hablásemos un poquito de estas nanas, porque aparecen no con un nombre, sino como si fuera un compendio de distintas nanas, de alguna manera, ¿no? Encadenadas. En realidad son tal cual las cantó la informante. Y esta sí es una versión, yo no conozco ninguna otra que se haya hecho sobre el original, pero tal cual las encontramos fue como llegaron hasta nosotros. ¿Pero son distintas letras o también distintas melodías? Es, digamos que tiene una especie de copla y una especie de estribillo. Es algo que se va repitiendo a lo largo de la canción. Sí, es verdad. Sí. Sí, es la misma melodía y además tiene la particularidad de tener la señora, hay una nota que la hace siempre un poquito más baja, como si fuera un cuartito de tono. Y como siempre hace esa nota así de baja, nosotros decidimos grabarla también con esa gracieta, ¿no? Cuando llega esa nota es como un poco más triste la melodía, ¿no? Y nos pareció interesante mantener eso, la versión de la señora, porque además es muy potente, es parece bastante buena cantora ella. Y luego hay canciones como la Sadica de Sol, que es una leyenda, la leyenda urbana de los judíos del norte de Marruecos, ¿no? Que es la pobre chica judía que creo que fue violada y raptada, ¿no? Y algo así, y que murió antes de perder su dignidad. Bueno, se cuenta que es un suceso histórico. Histórico, claro. Histórico. Tanto es así que su tumba es un lugar de veneración que se ha respetado en Marruecos y es un lugar de peregrinación, porque hasta donde sabemos que cuenta la historia, era pretendida por un musulmán y al no quererse convertir, fue ordenada a ejecutar, porque ya no quiso abandonar su fe. Entonces se ha convertido en lugar de... Lo que dice la canción ya es que era pretendida por el sultán. Sí, claro. Claro, un poquito. Yo creo que está un poco, efectivamente, un poco desfigurada la historia, pero parece ser que sí fueron sucesos que ocurrieron en el 1845, me parece que... Es uno de los sitios de lo que tú mencionabas, a los que se hacen ilulot, que son estas romerías que se hacen también a las tumbas de los grandes rabinos. Pues es una tradición que solamente es muy típica del norte de Marruecos, de los judíos del norte de Marruecos, y que, como mencionabas tú, con las melodías que eran diferentes en el este del Mediterráneo, pues este tipo de tradiciones tampoco las hay en Turquía. Son cosas muy locales, muy particulares. Y luego hay canciones que mencionan sitios precisos de la geografía española, de tu tierra, ¿no? De Búcar sobre Valencia. Habla de tu tierra. ¿De qué habla? Correcto. Bueno, pues coge un pasaje del romance del Cid sobre la toma de Valencia de un rey musulmán, o un caudillo musulmán, o un Búcar.
Entonces, precisamente hemos querido coger este romance o esta facción del poema épico del Cid porque es el punto de partida de este viaje personal, también de quien, bueno, digamos, de la intérprete, de Mara Aranda, parte de Valencia, que es mi tierra natal, y ahí se inicia toda esta vuelta atrás en el tiempo o hacia adelante, hacia el futuro, en la recogida de todo este nuevo material y por todas estas geografías de la diáspora. Entonces, por eso, precisamente, porque hablaba de mi tierra y es el punto de partida de esta colección de discos y de este proyecto, rescatamos este romance. Pero no nos vamos a despedir con esa canción, sino con otra que se llama Decidle a mi amor, y vamos a desearles, como siempre, la mejor de las suertes con este proyecto que va más allá de este disco, como bien has explicado, que este es el inicio de un camino al proyecto que hoy en día pues se ha plasmado en un disco, pero que, como siempre, no solamente por la sonoridad, sino también porque este tipo de músicas no suenan en la radio lo suficiente ni en otros medios, pues acudid a los conciertos, aunque todavía tengamos el IVA del 21%, ir a los conciertos, ir a escucharlos en directo, porque no solamente se escucha, también se ve esta música. Muchas gracias, Jota, muchas gracias, Mara, por haber estado con nosotros, y nos quedamos con este tema. Decidle a mi amor. Novia no